Yo creo que ya ustedes todos saben lo que les voy a compartir, hermanos, pero es necesario volver a recapacitar en todo lo que Dios nos da, porque Dios nos da por medio de su palabra. Cuando nosotros queremos hablar con el Señor, no es nuestra Biblia, hermanos, y así poder comunicarnos con Él. Es necesario estar comunicados con Él, hermanos, porque en esa vida estamos de paso. Ahorita estamos mañana, no sabemos, por lo tanto, debemos estar preparados porque no sabemos los momentos. Entonces, mi tema que traigo, hermanos, se llama la importancia de leer la Biblia. Es necesario dar el valor que tiene la palabra de Dios, porque yo con mi trabajo he ido a muchos lugares a trabajar, hermanos, y en varias partes he visto que tienen su Biblia abierta en algunos libros, ahí abierta como si fuera con un amuleto, como si fuera algo que nos va a traer dentro. Y muchas veces he visto que está hasta bien polvosa de que ahí está un solo lugar. Pero como no saben, hermanos, no saben que la palabra de Dios no funciona así. La palabra de Dios funciona declarando la luz. Es cuando adquiere poder, cuando uno la declara. Porque así nada más no. Es más, muchos tienen su Biblia ahí que la utilizan, hermanos, porque no la leen, porque al leerla, según ellos, se sienten comprometidos para seguir a Dios. No todo allá, porque la verdad es un privilegio poder tener este tipo de error, hermanos, en el cual podemos disfrutar y vivir confiados en que el Señor tiene cuidado de nosotros. Pues bien, hermanos, dice ahí en el libro de capítulo Juan de 5:39, hermanos, dice, yo creo que todos lo sabemos, hermanos, de memoria, pero vamos a hacerlo. La palabra de Dios dice ahí en el libro de Juan, capítulo 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ven aquí la recomendación que nos hace el apóstol Juan, en el cual nos recomienda que estudiemos las Escrituras. ¿Y por qué debemos leerla? Porque en ella encontramos, en ella nos revelan los misterios de Dios. Porque ella nos capacita, nos enseña, también nos enseña la verdad. Por ahí podemos ver también que tenemos un solo mediador. Nos enseña también cuál inicia la iglesia. Nos enseña a orar, porque muchas veces no sabemos orar, hermanos. Nos enseña a cantar. Nos enseña cómo viene la fe, hermanos. Muchas veces nos preguntamos cómo vive la fe, y la fe viene por medio del conocimiento que vamos adquiriendo en la palabra. Ahí vamos adquiriendo conocimiento, hermanos, y por medio de ella vamos adquiriendo fe, y en el cual nos da la confianza en el Señor. También nos enseña que no es por obra, no es por lo que yo sea, porque soy bueno, porque yo hago nada a nadie, porque no fumo, porque no tomo. No, hermano. Es por darle, hermano. Porque nos da poder al hacer un compromiso con el Señor. El Señor, por medio de su palabra, nos da poder. Como les trataba yo de recordar, hermanos, que hay poder en la palabra, pero declarado, hermano. Nomás así, no funciona. También nos enseña a amar, muchas veces nosotros decimos que amamos, pero no más de palabra, ¿no?
es necesario demostrarlo por eso, porque los hechos son los que hablan más que la palabra. Así mismo también nos entra en el cual debemos saber qué camino seguir al plan perfecto. También nos enseña que todo se debe hacer en orden y que ser teniente. También nos enseña que debemos congregarnos siempre, no nada más de vez en cuando, debemos congregarnos siempre y cuando haya reunión en la casa de la reunión, debemos venir. Haciendo todo esto, el Señor nos salva, el Señor nos santifica. Es más, nos enseña a alimentarnos, pero muchas veces no sabemos ni alimentarnos. El Señor, desde un principio, nos aconsejó que debemos comer los frutos de los árboles y usar sus hojas como medicina. Pero vamos a leer el nombre del libro de Efesios, capítulo 3, verso 9. El libro de los Efesios. Dice así: y de aclarar a todos cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos de Dios, el Creador de todas las cosas. La Biblia está llena de misterios, hermanos, y el cual se nos va revelando conforme vamos estudiando la palabra de Dios. Muchos tal vez no entienden, hermanos, porque es necesario que alguien les explique. Y esa es la obligación de nosotros, pero poder explicar a aquel que no entiende. Y vamos aprendiendo los ministerios, hermanos, que están escondidos desde el tiempo. Pues bien, vamos a ver también el libro de 2 Corintios, capítulo 3, verso 6, en el cual hay menciona que Él nos capacita. 2 Corintios 3, 6. Dice así la palabra de Dios: en el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Como podemos ver aquí, el Señor nos habla que nos capacita en Él. ¿Y cómo nos va capacitando? Como nos vamos reuniendo, vamos aprendiendo poco a poco, el Señor nos va renovando, nos va quitando todo lo que nos estorbe y nos va capacitando. También nos enseña de dónde venimos. Como acabamos de escuchar ahorita el himno de la Biblia, hermanos, cómo podemos ver de dónde venimos, a qué venimos y a dónde vamos. Para ello vamos a leer el libro de Génesis 2:7. Dice así la palabra de Dios en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí podemos darnos cuenta, hermanos, cómo venimos del polvo, venimos de la tierra, hermanos. Y de ahí venimos, pero aquí venimos también. Es importante también saber a qué venimos. Hemos visto de dónde venimos, pero también hay un propósito, hay un plan del Señor en el cual nos enseña que venimos a servirle, a trabajar para su reino.
5:40. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:40. Respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que cuando visites a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me hiciste. Pues bien, aquí podemos ver, hermanos, cómo debemos servir los unos a otros. Si alguien está pasando alguna necesidad, hay que estar nosotros prestos para ayudar a ellos. En el cual aquí nos enseña que no lo hacemos al hermano, sino que lo hacemos a nuestro Señor. Y esos son los tesoros que vamos a ver allá en el cielo, hermano. Eso es lo que va a encontrar, porque no es lo que hablamos acá en la tierra, los mismos materiales, sino las obras que harán acá en la tierra. Pero ahora vamos a ver a dónde vamos. Es importante también ver a dónde vamos. Porque solamente hay dos lugares en los cuales vamos a ir según la obediencia que hayamos tenido con Dios. Hay muchos que dicen que no hay infierno, y sí lo hay. Porque si hay bueno, hay también malo. Y así como hay infierno, hay un cielo, en el cual nuestro propósito es llegar a él. Vamos a leer lo que dice el libro de Mateo, capítulo 10, 28. Dice así, Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no la puede matar. Tener más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así como esta cita, hay muchas citas, hermanos, en las cuales menciona el infierno. Y sabemos muy bien que lo que está escrito aquí en la palabra es cierto. Porque es palabra inspirada por nuestro Dios. Pero también vamos a ver Marcos 12:34. Dice así en la palabra del Señor en Marcos 12:34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a preguntarle. Pues bien, les decía que el propósito de cada uno de nosotros es llegar a Dios, llegar a su reino, hermano. Y aquí estamos comprobando la palabra, estamos reafirmando lo que ya sabemos. Podemos ver también que hay un solo mediador. Muchas veces en otras religiones, por ejemplo, en la vida mundo, mencionan que por el medio de la voz que ellos tienen van a llegar a Dios. En otras religiones se menciona a otros personajes. Pero nosotros que hemos conocido la verdad, hermanos, sabemos que solo hay un solo mediador. Para ello vamos a leer el libro de 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Dice así: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre. Esta es muy clara la palabra, hermano. Muchas veces yo creo que no leo la Biblia, por ello no está informado de que hay un solo mediador de Dios y no lo otro. También nos enseña cuando inicia la iglesia, en esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 42. Como voy a leer rápidamente, hermanos, para que podamos entender el mensaje de cómo se inició la iglesia, ¿no? Porque debemos siempre tener presente cómo se inició, porque podemos ver en las otras religiones cómo se iniciaron todas las religiones por lo regular, nacieron 1500 años después de Cristo. Nos ubicamos en la iglesia de Cristo compró, nos dio a dar de la iglesia. Y vamos a leer lo que dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, al 41. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos humanos juntos. De repente vino en el cielo un estruendo como de un viento que soplaba, en el cual llegó toda la casa donde estaba. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que estaba que hablaba. Dijeron entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones afligieron. Al oír este cuento, preguntó a la multitud que estaban con el mundo, porque cada uno los podía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos al mirarnos diciendo, mirad, no son cualquiera todos estos que hablan. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar a cada uno de nuestra lengua y la que hemos nacido? Medio, elamita, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá del Tireno. Y hermanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie por el monte, alzó la voz y les habló diciendo, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio oír mis palabras, porque esto no es algo fácil, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. Y decía, pero este es lo dicho por el profeta Joel, y los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas y en aquellos días derramaré de mi espíritu, profetizarán, y daré perdido arriba en los cielos y lugares abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de nube, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Israelita, oíd esas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Dios, como vosotros mismos sabéis, a este que creado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, bendice y matáis tu hermano enemigo, glorificándolo. Y Dios lo levantó, muerto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera detenido por ellos. Pues David dice en él, vería al Señor siempre delante de mí, porque
está a mi diestra, no seré conmovido, por el cual mi corazón se alegró y se reformó mi lengua. La única carne descansará en mi esperanza, porque no dejará mi alma morar, ni permitirá que mi santo vea corrupción, ni quise conocer los caminos de la vida. Me llenará mi rostro con tu presencia. Hermano, si os puede decir libremente de la frente a David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado que desde en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se levantara en su trono. Viéndolo habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en la carne, ni estar en corrupción. A este Jesús nos explicó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que nosotros leéis y oís. David no subió al reino, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Sepa pues que definitivamente toda la casa de Israel, que a este Jesús con nosotros, crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. A los ministros que recibieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Porque para nosotros es la promesa, y para nosotros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor, nuestro Dios, llame. Y con otras muchas palabras testificaba, nos exhortaba diciendo, sed salvos de esa perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión de unos con otros en el partimiento de pan y en las oraciones. Pues aquí podemos ver cómo se vivió la iglesia, cómo se añadieron casi inmediatamente más de 3,000 personas. Y así sucesivamente fue creciendo la iglesia hasta el día de hoy, que estamos disfrutando del gran sacrificio que hizo nuestro Señor. Aprovechemos la oportunidad, hermanos, que nos da el Señor, porque es un privilegio, porque esto no era para nosotros, hermanos, sino para todos los judíos. Nos dio en su misericordia, nos dio la oportunidad para nosotros. Pero digo, también nos enseña ahora. Y para ello vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 6, verso 9. Dice así la palabra de Dios. Vosotros pues lo habéis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y así sucesivamente nos ha enseñado a hablar, hermanos. Es clara la palabra de Dios, como es nos muestra que se misericordia a todos los misterios escogidos por Dios. También nos enseña a cantar, hermanos, y para ello vamos a ver el libro de 1 Corintios, capítulo 14, verso 15. Dice así en el libro de 1 Corintios, capítulo 14, verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aquí nos enseña cómo orar, hermanos, cómo cantar. Hay una cita, hermanos, que voy a resumir en una sola cita, hermanos, porque el tiempo, por favor, hermanos.
bien, también me enseña que no es por obras, como acababa yo de decir, pareja, piensa que porque yo soy bueno, que porque me porto bien, pero no es por gracia. Vamos a ver lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2, verso 9. Dice así: no por obras para que nadie se gloríe. Aquí es claro la palabra, no es como nos aclara que no es por las obras que yo haga, y no es por gracia, hermano. Entonces nadie puede decir que él se ganó la salvación porque él era bueno. Bien, pero se decía que la palabra de Dios no tan solo viene en palabras, sino también tiene en poder. Hay poder en la palabra, y para ello vamos a ver el libro de 1 de Corintios, capítulo 4, verso 20. La palabra dice en el libro de 1 de Corintios, capítulo 4, verso 20. Pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Como lo decía, hay varias citas en las cuales podemos comprobar que hay poder en la palabra, pero sí es disparable, hermano. Debemos tener en cuenta siempre este detalle. También nos enseña, hermanos, que todo sea en orden y decentemente. Por ello vamos a ver el libro de 1 de Corintios, capítulo 14, verso 40. Dice así: que lo hagas de todo decentemente y con orden. Es todo esto, hermanos, porque muchas veces a veces nosotros, bueno, no exactamente nosotros, pero en otras denominaciones de Jesús, no lo hacen en orden. Y nosotros el Señor nos va centrando, nos va hablando, nos va enseñando cómo se debe hacer todo lo que es el Evangelio. También nos enseña que debemos congregarnos. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25. Dice así la palabra de Dios: no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos, en los cuales debemos estar preparados, no debemos dejar de congregarnos, porque muchas veces tomamos un poco de escribirnos, hermanos, viene de dejarnos los meses, pero no traemos el momento ni la hora de Dios. Por lo tanto, debemos estar preparados, porque ya vemos, hay una palabra en la cual hay 10 vírgenes, en la cual 5 estaban preparadas y 5 no. Todos nosotros debemos estar preparados, porque como decía, nadie puede decir cuándo es el día. Debemos prepararnos y estar siempre preparados para esperar a nuestro Señor. El Señor día a día nos santifica, hermanos. Día a día nos santifica porque nuestro Señor es santo y no puede lograr en
lluvia. Por lo tanto, el Señor día a día nos va santificando. Porque Él nos ama, porque Él cumple su palabra. Porque siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él no es hombre para no cumplir, ni hijo de hombre para arrepentir. Por lo tanto, Él cumple su palabra y que siempre va a estar con nosotros. Y por eso día a día Él nos santifica, Él nos limpia, pero siempre y cuando nosotros también nos agarremos al Señor, porque si no lo hacemos, hermanos, el Señor es muy respetuoso. Hay una cita donde dice que si lo dejamos, Él también nos deja. Así es que debemos agarrarnos al Señor. Vamos a ver lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Porque nos dice aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Y todo aquel que tiene la esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Conmigo también, hermanos, Colosenses 1, capítulo 1, verso 2. Dice así: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para concluir, hermanos, vamos a leer también lo que dice el libro de Juan, capítulo 17, verso 17. Dice así el libro de Juan, capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pues bien, hermanos, el Señor nos desea que nos va santificando día a día, pero siempre y cuando nosotros también hagamos algo. Debemos agarrarnos al Señor para que el Señor así obre en nuestras vidas y tengamos la confianza de estar comunicados con Él. La palabra del Señor, hermanos, al tenerla presente día a día, hagan de cuenta, hermanos, que estamos en comunicación con Él. Al leer la palabra, al hacer una oración o al cantar, hagan de cuenta que se activa un receptor en el cual tenemos comunicación con nuestro Señor. Que no lo vemos, pero ahí está. Es como el aire que no lo vemos, pero ahí está. Es como la señal del teléfono que tampoco la vemos, pero ahí está. Así nuestro Dios está con nosotros. Porque siempre hay un mensaje que vaya a recibirlo. Una evangelio como tiempo, por lo tanto, recibir varias citas, pero ya para tiempo primero. Yo lo diría.